Gracias. Muy bienvenida, querida maestra Nora. Ya sabe usted que es la madrina de Cali y pues le estamos muy agradecidos por muchas cosas y en esta ocasión le agradecemos mucho su visita. Y yo les quiero platicar un poquito de quién es la maestra Nora Hidalgo. Ella estudió ingeniería bioquímica industrial, pero más bien se enfocó en la docencia, en la educación Waldorf. Estuvo de docente en el Rudolf Steiner College. Luego fue maestra de jardín de niños en la escuela Waldorf de Cuernavaca. Fue maestra en el Summerfield Waldorf School Farm en Cuernavaca, en California, perdón. Luego es autora del libro Tell to Teach, Contar para Enseñar, donde es una enseñanza basada en cuentos y responde a su ideal que ella siempre dice, el aprender debe ser divertido. Es coach en nutrición, vida familiar y salud. Tiene un excelente programa que les recomiendo mucho. En Facebook, Escuela para Padres, todos los lunes a las 5, ahí la pueden escuchar y siempre los temas son muy interesantes. Ella es representante de la Asociación Norteamericana de Escuelas Waldorf y gracias a ella, Cali pudo ser miembro de esta asociación que nos honra mucho porque quiere decir que somos miembros de una asociación de escuelas Waldorf que incluye Canadá, Estados Unidos y México. Siempre nos ha apoyado y nos da muchísimo gusto. Bienvenida, querida maestra Nora. Estás en tu casa. Maestro Berlín, muchas gracias y muchas gracias, maestra Norma. Y muchas gracias a todos ustedes, maestros de Cali, que hacen posible este espacio tan hermoso para los niños. Para nosotros ha sido realmente un honor poder recibirlos en la Asociación de Escuelas Waldorf de Norteamérica. Solamente tenemos 18 escuelas de México, siendo que hay muchísimas más, pero me da mucho gusto poder contar con Cali dentro de esta Asociación Internacional de Escuelas, que además nos apoyamos entre todos y funcionamos de una manera pues muy linda y realmente ahora con la pandemia ha sido también un gran apoyo estar unidos en todo esto. Y a los padres de Cali, ¿qué les puedo decir? Gracias también a ustedes por el esfuerzo que hacen por sus hijos, por mantener viva esta gran iniciativa que realmente es un regalo para la humanidad, tener una escuela Waldorf y ofrecerle una educación Waldorf a sus hijos. Es el mejor regalo de vida que les podemos ofrecer. Nosotros empezamos también aquí en la escuela Waldorf de Cuernavaca y la razón por la que nos fuimos a Estados Unidos fue por nuestros hijos, para que pudieran seguir teniendo una educación Waldorf. Y les puedo decir que ha sido lo más acertado que hemos decidido en esta vida. Y pues bueno, cada quien tenemos nuestro camino, pero hemos coincidido aquí que gracias al esfuerzo de sus maestros existe la escuela y gracias al esfuerzo de los padres la escuela se mantiene. Así es que creo que es para mí de verdad, para mí es un gran privilegio estar con ustedes y conocerlos y ponerme a sus órdenes para todo lo que yo pudiera apoyarlos. Como dijo el maestro Berlín, me he dedicado últimamente a generar un espacio de escuela para padres y justamente acabamos de terminar la pequeña charla del día de hoy lunes, que fue acerca de redes sociales y herramientas para los adolescentes. Entonces, pues bueno, seguimos en la onda de las pantallas porque vamos a platicar ahora acerca de los videojuegos. Y por eso me interesaba también conocerlos un poco a ustedes y saber de las edades de sus niños para poder dirigirme un poquito hacia esas necesidades. Y los invito a que si tienen preguntas o comentarios, las podamos discutir al final para que podamos pues tener ahora sí que una presentación de corrido de lo que les quiero decir. Después ya espero que sus preguntas queden respondidas o que las podamos discutir al final. Maestro Berlín, ¿qué tiempo tenemos para nuestra reunión? Es hasta las 8, ¿verdad? Sí, es Muy hasta bien. las 8. Muy bien. Prometo
no irme por las ramas, sino más bien hablar lo más sucintamente posible para dejar espacio para las preguntas. Y bueno, pues el tema de los videojuegos es todo un tema y a mí me ha sorprendido muchísimo el poder platicar con padres de diferentes proveniencias. Por supuesto, los padres de las escuelas Waldorf como que tienen un poco más la idea de por qué sí, por qué no, por qué a qué horas, a qué edad, etcétera. Pero en general veo en los padres de, digamos, de la mainstream, o sea, convencionales, que los papás no ven, no se cuestionan, no se preguntan siquiera si es correcto o no que sus niños tengan videojuegos. Es más, me dicen, me comparten, exactamente hoy hablaba yo con una mamá, me decía que los necesitan. Y bueno, me decía que lo necesitan en primer lugar porque es la forma de relacionarse, de tener relación social para sus hijos, porque no tienen manera de salir, ¿no? Otra es porque los papás necesitan que los niños estén entretenidos, y claro, es la nana electrónica, la pantalla. Y en otro caso también me decían que tiene, que ellos lo jugaban de chiquitos, ¿no? Y que no les pasó nada. Entonces yo me quedo pensando, bueno, no me preguntes si te pasó o no, pero la verdad es que los juegos de hoy en día no se parecen en nada a los juegos de antes. Hoy tenemos problemas que no habíamos visto antes y los empezamos por fin a relacionar con los videojuegos. Seguro que los entretienen a sus hijos, pero el costo es altísimo. Eso de que no pasa nada no es cierto. Finalmente, me parece que el año pasado fue que la Organización Mundial de la Salud ya clasificó la adicción a los juegos, a los videojuegos, como una enfermedad mental, como una adicción. Antes no se le veía como un problema, sencillamente era pues un gusto, pero hoy en día se sabe que genera grandes problemas a los niños y a los adultos. Y les voy a platicar de casos de adultos también que han caído en la adicción por los videojuegos. Y es realmente algo que podríamos decir que no es racional, no es lógico, pero todos estos videojuegos están diseñados para eso. Se llama tecnología persuasiva y tiene estudios, están estudiados por psicólogos para mantenernos enganchados el mayor tiempo posible. Bueno, para empezar, los efectos de los videojuegos fisiológicamente causan unos problemas muy grandes, en serio, porque son una serie de percepciones sensoriales, auditivas y visuales muy fuertes, que estamos programados para asociar con el peligro. En cuanto el cerebro detecta el peligro, se detonan unos mecanismos que nos preparan para la huida o para la lucha. Y esto es para protegernos del daño, es correcto, pero aunque la amenaza no sea real, tu cuerpo y tu cerebro quedan como cableados para reaccionar. Y aunque este detonador se disipe, el cuerpo queda en un estado de angustia, de estrés, que es muy difícil de eliminar. Y ya no es que suceda una vez y se quite, sino que es la frecuencia y la cantidad de tiempo que pasamos estresados. Aunque es un estrés mínimo, el cuerpo no alcanza a soltar ese flujo de estrés que soltó las hormonas, neurotransmisores, que están generando realmente un estado de alerta ante algo que puede ser un peligro real. Y lo que sucede cuando se da por mucho tiempo es que el cuerpo tiene problemas para autorregularse, para volver a un estado de calma. Y los niños se empiezan a desajustar. Se desajustan por la cuestión hormonal y esto les genera unos problemas de conducta, de estado de ánimo, de cognición, de muchas clases que también vamos a platicar. Lo peor es que no hay ni siquiera una manera de disolver esta tensión, porque cuando estamos ante un peligro, pues podemos ser capaces de levantar un tronco, de correr muy rápido o de luchar, pero acá los niños y los adultos sentados frente a la computadora o la televisión no hacen más que mover el dedo, entonces no hay descarga física de toda esa energía, de toda esa adrenalina. Y bueno, lo que sucede es que todo digamos, el flujo sanguíneo se aleja de la parte racional del cerebro, que es el lóbulo frontal, y se va hacia las áreas más primitivas, que es el área del cerebro reptiliano, en donde la reacción es rápida sin pensar. Y es normal, es para protegernos, como les digo, pero
entonces los niños empiezan a vivir en un continuo estado de ataque. Déjenme ver si les puedo, si les puedo presentar mi pantalla. Y ahí estamos. Ok. Les voy a mover un poquito esto y vamos a hacer modo presentación. Bueno, como les decía, el estrés continuo, el estrés crónico que se genera en los niños por un periodo largo de estar ante estos estresores, causa este cortocircuito en el lóbulo frontal y va a tener muchos problemas para reaccionar correctamente, lo que sería una reacción normal en el niño. Vamos a ver, puse acá poder tener problemas para prestar atención, como dice aquí, para gestionar sus emociones. Ya no saben si se sienten bien o mal. Si se sienten mal no lo pueden controlar. No pueden reprimir sus impulsos. No pueden seguir instrucciones. No toleran la frustración. No tienen acceso a su creatividad y a la compasión. Ni tampoco a ejecutar tareas. O sea, lo que es la función ejecutiva del cerebro, que es organizar, decidir, categorizar. Todo eso queda totalmente inutilizado. Y además de eso, estar en la pantalla altera su reloj corporal y por lo tanto pierden el sueño. Perder el sueño una noche puede ser normal para nosotros. Para los niños genera una serie de problemas que no queremos ni empezar a mencionar. Por supuesto, estado de ánimo. Sabemos, nosotros llamamos a los niños que están como muy delicados, les decimos que tienen piel delgada. Entonces los niños llegan con piel tan delgada que cualquier estímulo los afecta muchísimo. Se enojan con facilidad, están irritables. Efectos cognitivos es que no pueden aprender. Realmente estaba yo leyendo en un artículo que los niños de hoy que están pegados a las pantallas presentan estados cognitivos académicos 3 años menores que sus pares de hace 30 años. O sea, antes, cuando yo era niña, cuando mis hijos eran niños, tenían una capacidad académica mayor, 3 años mayor comparativamente con los niños de hoy en día. No los de ustedes, por supuesto, pero sí los niños que están en las escuelas convencionales. Y por supuesto de comportamiento, como lo hemos visto. Y el problema es que estos efectos de las pantallas se pueden acumular con el tiempo. Ese es el gran peligro, que no se ven, que no se notan de entrada. ¿Y qué pasa para nosotros los papás? Pues que es como, platicaba hace rato, que es como si le estuviéramos dando las llaves del coche y los dejamos manejar cuando no tienen ni la capacidad ni la madurez para poder encargarse de algo tan serio. Y eso es lo que sucede cuando los ponemos frente a una computadora sin supervisión y sobre todo, no me refiero a estar en una computadora tomando clases, relacionándose con sus amigos en una plática en Zoom, qué sé yo, sino cuando están siendo bombardeados literalmente por todos los estímulos visuales y auditivos, como mencionábamos de los videojuegos. Es algo muy importante considerar que, aunque digamos, a mí no me afectan como adulto, es que a los niños les afecta de una manera muy distinta. Los niños no son adultos chiquitos y para ellos este estímulo genera un impacto brutal. Mis hijos no jugaban videojuegos, pero un día mi hijo menor fue a casa de un amiguito y vio una película que para él era terror, que fue Batman, imagínense, no pudo dormir en 2 meses. Entonces, para los niños también depende de cómo sean, si son muy sensibles, menos sensibles, pero los videojuegos pueden dejar una marca realmente difícil de borrar. Les quiero compartir de nuevo mi pantalla para enseñarles esta lámina acerca del desarrollo del cerebro. Como ustedes pueden ver aquí, el cerebro tarda hasta 25 años en quedar listo para ser un cerebro maduro. Los niños pequeños ya pueden hablar, ya son autónomos para moverse también, pero les falta muchísimo por desarrollar, no digamos en sus capacidades de razonamiento, también por supuesto en la empatía y ni se diga en el autocontrol. Entonces, es imposible pedirle a los niños que se autocontrolen, decirles media hora y ya. Es como decirnos a nosotros a que no puedes comer solo una, ¿no? De las papitas. Entonces, los niños también les decimos media hora y tienes que venir a cenar. Sí, pero también están a la mitad del juego, llevan puntos ganados, no les importa que sea la hora de cenar.
Y de hecho los niños que ya viven con esta adicción se las ingenian para no comer, para no dormir con tal de jugar. Estaba yo leyendo también hace poco el caso de un niño, creo que esto fue en Tailandia, en Taiwán, algo así, una mamá que compartía que de plano guardó la consola de juegos y el cable en un closet bajo llave y se dio cuenta de que su hijo se levantaba a las 12 de la noche, jugaba hasta las 5 de la mañana y lo volvió a guardar. Claro, después de 2 o 3 noches, pues el niño ya no podía funcionar después de no dormir, pero a esos niveles pueden llegar ahora sí que la adicción. Y les quiero mostrar esta otra pantalla porque a mí me impresiona mucho ver cómo se ha descubierto que en los escaneos del cerebro se ha descubierto que sí afecta a la materia gris y a la corteza cerebral, que es la parte racional del cerebro, el exceso de juegos. Todo esto se puede comparar con lo que podría ser un adicto a una droga, a la heroína, cómo el cerebro va quedando afectado y va quedando inutilizado poco a poco. Y es realmente algo que no se ve. Pues es una droga invisible porque pensamos que están haciendo algo de utilidad, pensamos que están aprendiendo, pensamos que están entretenidos, cuando en realidad les estamos dando, pues ahora sí que lo peor que podría pasarles a nuestros niños. ¿Qué es lo demás que se afecta? Bueno, pues la verdad siento que hablar con ustedes es como dice, como estar predicando ante el coro, que ustedes y yo estamos totalmente de acuerdo, pero pues también quisiera yo presentarles un poquito de la historia, que yo creo que ustedes ya la conocen, pero recordemos que los videojuegos se originaron para entrenar a los soldados del ejército norteamericano para dos cosas. Una, para afinar su puntería, practicando con la pantalla y solamente usando sus dedos. Y dos, para desensitivizarlos para matar. Entonces, una vez que se logró este cometido, pues como todas las cosas del ejército, se van diluyendo porque queda todo un aparato productor de todas estas cosas y hay que monetizar. Entonces se empezaron a generar juegos para adultos. Y después de esto se fue diciendo, bueno, juegos para niños. Y luego ya la industria tiene máxima, de verdad, el máximo desarrollo de aplicaciones son juegos para bebés. A mí me quedó esto, o sea, yo estaba impactada. Pero vas a donde sea y vas en el transporte público, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Pero vas a un laboratorio de análisis clínicos y yo veo a las mamás con su bebé con el teléfono aquí para entretenerlos. ¿Y qué están haciendo? Jugando. Los papás tienen juegos para bebés y para niños en su teléfono, pero no saben lo que puede surgir de repente. En una plática para otra escuela que tuvimos hace como un año, un papá nos comentaba, nos compartía que le dio el teléfono a su hijo justamente en una sala de espera de médico y el niño se quedó así con los ojos cuadrados porque de repente en medio de su juego le empezaron a surgir pantallas donde le estaban ofreciendo pornografía al papá. Pero por supuesto, para el niño fue un impacto terrible. Entonces, bueno, pues hay muchos más riesgos más allá de lo que podemos imaginarnos y de lo que ya conocemos, ¿no? Hay una doctora que yo sigo mucho, la doctora Victoria Dunkley, que es una psiquiatra funcional infantil. Ella siempre había recomendado un ayuno de pantallas total, porque había visto los efectos de los videojuegos en los niños pequeños y me gustaría después pasarles una liga para que vean un video que está en inglés desgraciadamente nada más, pero que explica la vida de una familia donde los dos niñitos tenían 5 y 8 años, estaban completamente adictos al YouTube, a los juegos, qué sé yo. Y bueno, la niña que estaba en jardín de niños ya la habían sacado de la escuela una vez. Tuvo que buscar otra escuela porque era imposible de manejar. El niño no podía hacer tareas, era completamente disruptivo en el salón de clases. Y la doctora Dunkley le recetó 3 semanas, o creo que 4 semanas, sin pantallas de ninguna clase. Y los niños automáticamente volvieron a su estado normal. Y lo que la doctora explica es que realmente toda esta sobreexcitación hormonal y de los neurotransmisores, el cuerpo la puede, si le damos la oportunidad y no le estamos bombardeando con más estímulo.
¿Qué les puedo decir? Pues hoy en día no podemos en muchos casos evitar las pantallas. Si tenemos la gran fortuna de tener clases presenciales, pues es que somos súper afortunados. Pero muchos chicos de primaria, de secundaria, no se diga de prepa, de universidad, están clavados en la pantalla 7 horas de clase y después les dejan tarea. Entonces, pues demos gracias de no tener esos casos porque realmente yo no sé qué va a pasar, no sé cómo van a quedar todos estos niños. ¿Qué pasa? Que para los niños no es nada más esta cuestión disruptiva de su mente, de su reacción, digamos, ante las cosas. También hay muchos otros efectos de los videojuegos, que ni se diga la parte física de la visión, de la audición con esos estímulos tan fuertes. Y hace poquito estuve en un webinar la semana pasada sobre videojuegos. Qué chistoso que me tocó verlo justo antes de tener esta plática con ustedes para poderles compartir más cosas. Y bueno, me encantó porque hubo varios médicos que yo ya conocía de otros webinars, de otras reuniones y pláticas, médicos que yo sigo. Y estaban hablando de muchas cosas, pero me encantó que esta vez hablaron no solo de la parte médica, sino qué pasa con los niños en su corazón. Los niños que están continuamente jugando, lo que pasa es que ya generan alrededor suyo un ambiente de hostilidad. Ellos tienen la expectativa de que los demás van a ser hostiles con ellos y va a cambiar esto por completo la forma en que ellos actúan, por supuesto. Y lo primero que llega a la mente es la respuesta que más se ha practicado. Había una discusión acerca de que, bueno, si tienen miedo de ver los videojuegos, tienen que ver más hasta que se les quite. Como a quién se le ocurrió esta teoría, ¿no? Pero bueno, la gente cree que si algo te da miedo, te tienes que enfrentar más a eso para que se te quite el miedo. Yo creo que para un adulto tal vez funcione, pero para un niño, y en realidad están practicando más y más tener una respuesta hostil, una respuesta agresiva. Y entonces, obviamente, casi siempre esa va a ser la respuesta. Cuando alguien los roce sin querer, lo van a tomar como una agresividad y van a responder de esa manera. Suben muchísimo las probabilidades de que los niños se enfrasquen en peleas, porque además su cerebro ha sido recompensado por ser agresivo. Y esto fue, bueno, también tengo un artículo sobre el doctor Gentil y el doctor Bushman, que trabajan juntos, cada quien en diferente universidad, sobre la violencia en los videojuegos. Tienen más de 30 años estudiando esto y por fin se está haciendo caso a lo que ellos han descubierto. Ellos hicieron un experimento muy interesante. El entrevistador tenía frente a sí a un niño y pasaron un video. Esto lo vi con mis propios ojos. Lástima que el video no lo podemos presentar porque era para los médicos y para los psicólogos presentes nada más. Pero imagínense esto. Tenía niños de diferentes edades, niños y niñas, unos que jugaban videojuegos y otros que no. Y el experimento consistía en tener al niño frente al entrevistador y el entrevistador les hacía una serie de preguntas y durante la entrevista ese señor tiraba su portaplumas, o sea, un vaso con plumas, lo tiraba accidentalmente, claro que era a propósito para probar las reacciones de los niños, y bueno, el 80% de los niños que no jugaban videojuegos, de inmediato que hacían, se agachaban, se asomaban y reaccionaban para ayudarlo a recoger sus plumas. Mientras tanto, el 100% de los niños que jugaban videojuegos ni se notaron. Se cayeron las plumas, ellos seguían platicando con la persona que lo estaba entrevistando. Incluso cuando él se agachaba a recoger, algunos sí se acomedían a recoger, pero de entrada no se les ocurría que podían agacharse para ayudar. Y le preguntaron al doctor Gentil qué opinaba de la violencia leve de las caricaturas. Y él dijo, bueno, la definición de agresión es lastimar de manera intencional. Y en la caricatura pueden aparecer imágenes tiernas, con colores brillantes, con música alegre, pero aunque nadie sangra cuando les disparan, aún así es una agresión. Y el niño lo ve como algo tierno, como algo chistoso, atropellan a la gente y no pasa nada. Entonces, estamos mandando un mensaje equivocado, estamos mandando el mensaje de que agredir está bien, de que lastimar no afecta a nadie. Y sobre todo, las imágenes
tan, pues digamos, yo sí las clasifico como imágenes terroríficas, lo que pueden los niños ver en estos videojuegos. Déjenme volver a compartirles mi pantalla, porque aquí les tengo unas fotos de lo que es este juego que se llama Fortnite. Entonces, bueno, pues acá está una de ellas, que es como la más suave. Todos así un poquito caricaturescos, pero pues bastante agresivo. Pero se puede ver más agresivo, más alejado de lo que es un ser humano, hasta esto también, en donde los niños pueden seleccionar su avatar y cómo quieren verse en el juego y qué sé yo. Les quiero compartir lo que dice la doctora Dunkley, porque mucha gente se queja de que eliminar las pantallas no es realista y que los niños deben aprender a manejar la tecnología y que los videojuegos no son más que un pasatiempo, porque a mí no me pasó nada. Y dice la doctora que su respuesta es la siguiente. Dice, no es realista esperar que el cerebro se adapte a una estimulación intensa y artificial para lo que nunca fue concebido. Y tampoco es realista esperar que un niño con el lóbulo frontal aún en desarrollo controle el tiempo que pasa frente a la pantalla, ya sea que eso signifique controlar cuánto tiempo juega, cómo usa o abusa de los juegos y de las redes sociales y cómo se va a comportar después. ¿Sí? Eso es todo lo que los niños no son capaces de regular. Me sorprendería pensar que los adultos sí lo pueden regular, pero pues por lo que yo leí también muchos adultos están en problemas por su adicción a los videojuegos. Leí el caso de un médico, un estudiante de medicina, perdón, que estaba en su segundo año de medicina y empezó a jugar y se dio cuenta de que empezó a perder control sobre el tiempo que jugaba. Jugaba en las noches, ya no pudo estudiar en la mañana, empezó a bajar de calificaciones, empezó a perder sus materias, hasta que decidió darse de baja de la escuela. Y al darse cuenta que los videojuegos habían arruinado su carrera, sus grandes deseos de convertirse en médico además, o sea, en velar por la salud de otros, dejó la carrera y se fue 2 años, se fue a estudiar meditación y yoga y a controlar su mente. Y cuando regresó, logró volver a entrar a la universidad a los 28, 29 años y terminar la carrera, hacer la especialidad en psiquiatría y ahora se dedica a ayudar a gente con adicción. Y él comparte que para él la adicción a los videojuegos se volvió algo manejable, que lo puede hacer ahora sin quedar atrapado, pero que no todos corren con la misma suerte. Y hay mucha gente, muchos chicos universitarios que pierden la carrera, que pierden la oportunidad de trabajar, que viven todavía con sus padres a los 35, 40 años, porque no saben hacer nada más que jugar. Y es desgraciadamente una realidad. Ay, bueno, perdón que los espante con tantas cosas, pero les quiero dar herramientas también a ustedes para que puedan no solamente estar ustedes conscientes y seguros de sus convicciones, sino también para que puedan un día hablar con sus hijos o hablar con sus parientes y amigos y poderles dar luz acerca de lo que está sucediendo con esta cuestión de los videojuegos que en esta época de pandemia están pues tan en boga, por supuesto, ¿no? Les quiero decir que también en otro experimento que hicieron los doctores, Gentile y Bushman, tenían cámaras escondidas y pusieron a los niños en un lugar donde podían ver una película. La película tenía armas, ajá, y era una película, no era un juego interactivo, era nada más una película. Y al terminar la película, tenían cámaras escondidas y habían puesto escondida una cámara en un cajón de un armario. Y los papás estaban observando a sus hijos y les preguntaron a los papás, si encuentra la pistola, ¿crees que la toque? Y los papás dijeron 100%, no, no la va a tocar. Y si encuentra la pistola y la toca, ¿crees que use el gatillo? Y los papás dijeron, no, para nada, no la va a tocar. Bueno, pues hicieron el examen. Esto es triste que usen niños para hacer estos experimentos, pero tuvieron que hacerlo. Y en realidad, 58% de los niños no tocaron, la encontraron y no la tocaron.
Pero de ese otro 42% de los niños que sí la encontraron y que sí la tocaron, 125 de ellos, o sea, el 50% de esos niños que la encontraron, sí dispararon el gatillo y lo hicieron apuntándolo hacia otro niño o hacia sí mismos. Esto es escalofriante para mí, realmente, porque esto demuestra que el estar en contacto con imágenes donde hay pistolas, donde hay armas, donde hay violencia, a los niños no les genera una cuestión de problema de si está bien o mal. No tienen ese filtro moral para decir esto no se toca o esto no se hace. Y el efecto de la violencia visual es acumulativo. Bueno, después de que estábamos en shock con estas estadísticas, llegó otro investigador que es el doctor Christopher Bartel, que habló acerca de las elecciones morales, de la moralidad de los videojuegos. Yo decía, no puede ser, o sea, ¿cómo pueden cuantificar esto, no? Y él dijo que la moralidad no es algo innato, se tiene que aprender. Es un equipo de valores y de hábitos que tienes que practicar. Y me encantó una frase que usó, que dijo que el filósofo escocés David Hume dijo: tendrás la cara que te mereces cuando tengas los 50 años. Cuando llegas a los 50 tendrás las arrugas que te mereces. Entonces, si has sido una persona jovial y sonriente, tendrás arrugas sonrientes. Pero lo mismo sucede si has practicado ser una persona enojona, malhumorada, no compasiva. Y estos son los hábitos que internalizamos, que van a determinar nuestras acciones futuras. Para mí fue muy revelador y muy fuerte el poder hablar de esto, porque nos decía el doctor Bartel, ¿cómo hablar con los escépticos? Bueno, dicen que la moralidad no tiene nada que ver con los videojuegos, pero la verdad es que cuando te acostumbras a ver que se atropella a los transeúntes sin que pase nada, puede ser que no te importe o que no creas que pase algo cuando atropellas a alguien, ¿no? El caso es que siempre estamos juzgando y si lo que vemos, lo que los niños ven no les ayuda a juzgar mejor, pues entonces estamos desperdiciando su vida y estamos inculcando valores que no queríamos inculcarles. Y bueno, para pasar al otro tema, ¿qué hacer si los niños ya estuvieran adictos o pidiéndonos videojuegos? Bueno, yo creo que depende mucho de la edad, como siempre, pero los niños pequeños no necesitan videojuegos, no los necesitan. Quizás niños mayores, los adolescentes, ay, eso sí no me gusta decirlo, pero redes sociales tal vez, los videojuegos no me gustan para ninguna edad. Una señora que se dedica, una persona que su hijo fue víctima de los videojuegos por muchos años y que arruinó su vida, ella nos compartía que la única forma en que logró que su hijo dejara la adicción fue meterlo al ejército. O sea, reclutarlo en el ejército fue su solución para sacarlo de esa adicción y ahora se dedican ella y su hijo a hablar acerca de esto nacionalmente en Estados Unidos. Pero bueno, los chicos que ya son mayores de cuarto, quinto grado, sí pueden entender perfectamente lo que les podamos explicar someramente acerca de los riesgos de los videojuegos. No tienes que explicarles todo lo que hemos platicado en esta charla, pero sí podemos ver qué se les antoja, qué les está llamando la atención, qué les genera curiosidad por conocer un videojuego. No hay nada como acompañarlos y decirles, mira, esto es una cosa que te hace perder el tiempo, explicarles cómo te engancha esas ganas de volver a tratar y volver a intentarlo. Y cómo la gente ha perdido fortunas en las maquinitas de videojuegos. No solo eso, es como si le regaláramos a nuestro hijo una maquinita de apostar, de esas máquinas de apuestas de Las Vegas. Es exactamente lo mismo con un videojuego. Hay que ver qué es lo que buscan ellos, la emoción del juego, o buscan socializar, como me decían estos papás, tener amigos con quien jugar. Si eso buscan, pues lástima que no podemos llevarlos a jugar en persona. Ojalá ustedes sí lo pudieran hacer, pero si fuera el caso, pues tal vez pueden socializar con juegos no violentos. Mi hijo, cuando tenía 14 o 15 años, jugaba mucho ajedrez. Y como no le podíamos seguir el paso nosotros, porque era muy bueno, empezó a jugar ajedrez en línea. Y eso estuvo muy bien hasta que se topó con una persona
que quería aprovecharse de mi hijo para que se quedara en la casa. Bueno, fue un relajo, pero resultó que era un veterano que vivía en Vietnam y que tenía que pasar un mes en Estados Unidos. Estaba buscando una casa donde quedarse, pero pues con todo el dolor de mi corazón no lo podíamos aceptar si es alguien desconocido, ¿verdad? Pero llega a suceder en esas sociedades, en esos grupos que son los clubes de los videojuegos. Siempre habrá detrás de la computadora alguien experto en el videojuego que no te va a dejar ganar. Que te va a dejar ganar una vez y otra vez, pero que después va a ganar siempre. Y si empiezan las apuestas, pues mucho peor. Hacerles entender eso a los niños. Hay que ver si los niños están aburridos o desesperados. Puede ser que haya entretenimiento un poco menos nocivo en la pantalla, pero procuramos siempre que haya un equilibrio con otras actividades, con actividades al aire libre, con deportes, con arte, con música. Último recurso, para mí hasta la prepa sería entretenerte con la computadora, con las pantallas. Pero seamos realistas, tendrán primos, tendrán amiguitos, tendrán el vecino que los va a inducir a eso. Necesitamos prepararlos y nosotros estar listos también con una respuesta que sea sana para su edad también. Podemos hablarles del efecto que tienen los videojuegos sobre el cerebro, mostrarles imágenes de cómo el cerebro se afecta como si fueran drogas y decirles que queremos protegerlos, sencillamente. Y mientras las cosas se hacen así como yo digo, hasta los 12, 13 años, después de esa edad tenemos que platicar con ellos como amigos, como sus guías. Y entonces ellos van a poder entendernos mejor. Hay cosas que les podemos permitir, sí, pero pues como les digo, es una línea muy fina. Me encantaría decirles que tengo una lista de videojuegos autorizados, permitidos, pero no la tengo. Entonces, pues veamos qué otra cosa se puede sustituir en lugar de esto. Como les digo, las alternativas son la mejor solución. Ayudar en casa, tener un jardín, darle de comer a tu mascota, aprender una disciplina en artes marciales, un instrumento, un nuevo hobby, todo eso sí se vale. Las redes sociales no tienen este mismo problema, así es que no se espanten por las redes sociales. Después de los 14, 15 años, me parece que es imposible decirles que no a todo. Y bueno, ahí pueden compensar un poco la cuestión de la socialización. Pero es que es realmente muy descorazonador ver a un chico de 21 años que no hace nada, ahora sí que ni estudia, ni trabaja, y no sabe hacer nada más que jugar. Y de verdad, ese es el caso no solamente en Estados Unidos, en México también, por supuesto. Y bueno, una mamá me compartía que ellos no están en una escuela Waldorf, no está en Cali, Coatepec, por supuesto, está en una escuela convencional y me decía, es que, Nora, ¿qué hago con mi hijo? Tiene 8 años, tiene clase de 8 de la mañana a 2 de la tarde y 1 hora de recreo en medio. Y en esa hora de recreo se juntan para jugar videojuegos. ¿Qué hago? Me dio mucho gusto que esta mamá, que es de una escuela tradicional, tuviera esta inquietud, pero me doy cuenta de que ya es demasiado y tenemos que encontrar un equilibrio para las pantallas. Hablar con ellos del costo-oportunidad. ¿Qué es lo que estás perdiendo por jugar? Es una tiradera de tiempo de tu vida en un videojuego. ¿Qué estás perdiendo? Si pudieras hacer algo que te gustara, si pudieras adelantar, aprender, avanzar en algo constructivo. Y también es un momento para hablar de los valores. ¿Qué hay con esta cuestión de la violencia? De la violencia contra las mujeres, de las cuestiones étnicas, porque muchos juegos así los presentan también a gente con discapacidades, o sea, hay mucho de qué se puede hablar con ellos. Es muy importante que tengas estas conversaciones con tus hijos, sobre todo de cómo aprovechan su tiempo. Que después de un tiempo en pantalla, te tienen que dar una lista de cosas que van a hacer para moverse, para salir al aire libre, para hablar, para pintar, para lo que quieras, pero que no sea pantalla, para más o menos equilibrarlo. Y bueno, pues muchos papás dicen que 1 o 2 horas al día para entretenimiento. Como les digo, depende de la edad, depende de lo que quieras hacer. Y ya cuando son mayores, ellos tienen que autorregularse. Si se quieren echar, no sé,
10 horas a la, ay, qué horror, digamos 1 hora a la semana, que la repartan en 10 minutos o que sea 1 hora el fin de semana, ojalá que no sea en videojuegos, que sea en otro tipo de cuestiones más creativas, aunque sea con la computadora, para los adolescentes, como les digo. Estamos, como les digo, andando en tierras y aguas movedizas que para nosotros son realmente un reto gigantesco. Es para ellos muy importante aprender a dominar sus respuestas emocionales, poderlos ayudar a salir de una adicción si ya estuvieran adictos, niños que ustedes conozcan. Y bueno, hay muchas cuestiones que podemos nosotros detectar en nuestros hijos si es que han estado demasiado tiempo con las computadoras. No solamente se refiere esto a los videojuegos, sino al uso de pantallas. Y voy a volver a compartir mi pantalla para compartirles esta lista que tengo aquí preparada de síntomas que pueden ser ocasionados por las pantallas. No es nada más por videojuegos. Y después, maestro Berlín, maestros, les puedo compartir mis diapositivas para que las pasen a los papás si ustedes así lo desean, con mucho gusto. Entonces, si ven que sus hijos ya presentan estos síntomas, han pasado demasiado tiempo en las pantallas, no solamente en videojuegos, también en las pantallas por trabajo, por escuela, por entretenimiento de alguna forma. Irritabilidad, falta de concentración, incapacidad para completar tareas o seguir instrucciones, ahí están las funciones ejecutivas, la dificultad de organizarse, que es lo mismo, dificultad con las matemáticas o con la lectura, rabietas, poca tolerancia a la frustración, crisis nerviosas, creatividad atrofiada, o sea que antes disfrutaban una actividad que ahora no lo pueden disfrutar, que no se les ocurren cosas, se aburren con facilidad, se molestan por experiencias sensoriales como estar en una multitud, etcétera, tener poco control de los impulsos, ansiosos, estresados, abrumados, o volverse muy desafiantes con ustedes, difíciles de manejar. En la adolescencia, por supuesto, esto es de esperarse, pero todos conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando se han pasado de la raya de lo que sería normal para ellos. De la misma manera, todo lo que puede mejorar cuando eliminas el uso de las pantallas. Por supuesto, un estado de ánimo más relajado, se lleva mejor con sus hermanos, con sus compañeros, puede tener mejor comprensión de su propio comportamiento, participa en las conversaciones, tiene contacto visual contigo, sigue sus tareas y... ¡Uy! ¿Tampoco esta es la última? No, esta es la última. Acá. Pueden hacer la tarea con más facilidad, se interesan por lo que hacían antes, aumenta su creatividad, mejora el sueño, que es algo que se nota luego que pierden el sueño, se vuelven más empáticos, ayudan en casa, y los niños que tienen algún problema de tics o problemas nerviosos también disminuyen y se vuelven como más tratables. Bueno, espero no haberlos abrumado con tanta información y pues tenemos 10 minutitos que nos podrían servir como para tener una sesión de preguntas o comentarios si alguien quisiera participar de alguna manera. Y sí, con mucho gusto, si ustedes gustan, les puedo facilitar mis láminas para que las puedan pasar a los padres con todo gusto. Porque sobre todo, ¿saben por qué les sirve? Yo creo que les puede servir para tener pláticas, para enseñarles a sus hijos algunos diagramas, y si ustedes me dicen qué más necesitarían, con mucho gusto les puedo conseguir datos, estadísticas, números, imágenes. Hay muchísimo, muchísimo. Podríamos tener un curso entero y no nos acabamos todo lo que hay en línea, ¿no? Si quiera revisar más pláticas, las tenemos grabadas en Facebook. Busquen Escuela para Padres NH y ahí van a encontrar muchas pláticas sobre tecnología y otros temas. Escuela para Padres NH, Nora Hidalgo. Pues muy bien, creo que se nos acabó el tiempo. Pues antes que nada, muchísimas gracias, querida maestra Nora. Y yo creo que te vamos a volver a invitar pronto para que nos sigas ilustrando. Y yo agradezco mucho a los padres. Tuvimos hoy una
una buena cantidad de visitas a esta reunión, entonces me da mucho gusto. Y pues en nombre de Cali, muchísimas gracias y nos vemos pronto, Nora. Gracias, Gracias. Evelyn. Gracias a todos. Estoy a sus órdenes.